Venimos delante de su presencia, Señor, primeramente para agradecerle, Señor, para, Señor, decirle que le amamos, decirle, Señor, que le necesitamos cada día de nuestras vidas, cada paso que damos, pero agradecerle también por su presencia en nuestras vidas, Señor, así como lo está aquí con nosotros, en cada uno de los lugares donde mis hermanos se encuentran, Señor, y unidos a través de los recursos técnicos. Gracias por ello, gracias por la oportunidad que nos ha brindado, Señor, de hermanarnos aún más alrededor de su palabra, Señor. Gracias por la vida del pastor, Señor, que nos brinda esta clase, que nos enseña, que nos instruye, Señor, rogando que usted le dé sabiduría a él para que él también la pueda compartir con nosotros. Padre, su palabra dice que llevemos intercesión los unos por los otros, que llevemos las cargas los unos por los otros, Señor, y en esta noche yo pongo delante de su presencia, en sus manos de amor tierno, al pastor Saúl Brito, por su salud, por su recuperación total, Señor, ha sido sometido a una cirugía. Pues rogamos, Dios, que su cuerpo responda adecuadamente, que su mano sanadora, Señor, le unja, Señor, con ánimo, con su mano poderosa, que es donde mejor puede estar, Señor, en el hueco de su mano, Señor. Pedimos también por la esposa del pastor Alexis, para que ella se recupere de esa fractura que ha tenido, Señor. Fue fuerte por lo que el pastor nos está contando, entonces rogamos, Dios, que usted también tenga cuidado sobre ella, Señor, así como lo ha tenido también sobre su esposo, Señor, sobre el hermano Alexis, para que juntos ellos como familia, Señor, puedan sobrellevar esta situación que en este momento pasan, Señor. Igualmente, Señor, por los miembros, por los queridos hermanos de la Iglesia de Jerusalén. Actualmente, Señor, están velando un miembro de esa congregación, Padre. Su palabra dice que nos gocemos con los que se gozan, pero que también lloremos con los que lloran y que nos dolamos, Señor, con los que se duelen también. Y en esta noche, Señor, nos unimos a la Iglesia de Jerusalén, especialmente pidiendo, Señor, por la familia León. Señor, el hermano Francisco León ha partido de su presencia, entonces rogamos por aquellos que quedan, Dios, por aquellos que aún, Señor, están viviendo en este mundo las penalidades, los sufrimientos que también tenemos que sufrir, pero que este hermano, Señor, ya partió a su presencia, Señor, a un mejor lugar, Señor, a un mejor tiempo. Pero rogamos por los que quedan, Señor, por su familia, Señor, por sus hijos, por su esposa, Señor, por toda la familia del hermano León. Padre, por aquellas peticiones que no hemos podido vertir en este momento, Señor, tanto de agradecimiento como de necesidades que podemos tener, Señor. Rogamos, Padre, para que usted nos siga guardando, Dios, nos siga usando a cada uno de nosotros en las iglesias, en las congregaciones donde servimos, Señor, con esas personas, Señor, que se cruzan en nuestro camino, necesitadas y sedientas de una palabra, Señor, de un evangelio de aliento, Señor, que les tenemos que llevar, Padre. Gracias le damos, Dios, por todas sus bendiciones y por el tiempo que estamos compartiendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Gracias, hermano Esteban, por su ayuda en la oración. Amén. Recuerdo también al pastor Antonio Armijo, también por que Dios dé su voluntad, ¿verdad? Su voluntad ahí en el diagnóstico y que pueda seguir ahí bien, hermano Antonio, pastor Antonio Armijo. Bueno, vamos a entrar entonces en la materia. Algunos alumnos que se van a agregar después vienen ahí en movimiento, entonces ahí vamos a estar con ellos ahí luego. Vamos a compartir ahorita. El archivo está. Ahí está de manera. Listo. Bueno,
Gracias a Dios, hermano, ya estamos en nuestra clase número 7, tengo yo acá. Gracias a Dios, ya vamos avanzando, ahora vamos avanzando. La próxima, la próxima clase, vamos a ver si entramos ya en la parte de aplicación ya. Y entonces ya estamos literalmente en la recta final, ¿verdad? Ya estamos en la recta final de la clase. Eh, Vamos a también tener una clase más para voy a ocupar que me manden sus correos, hermanos, manden sus correos. Creo que ya, no sé si la mayoría ha mandado tareas por correo, pero quiero que me manden su correo para enviarles un archivo. No sé si todos tienen, es una biblioteca electrónica y la idea es que la próxima clase lo hagamos de cero, ahora lo instalemos nosotros de cero y allí yo en guiarlos un poquito con el procedimiento para instalarlo y guiarles un poquito con el tema de cómo usarlo, ¿verdad? Es una biblioteca electrónica, se llama eSword, está en unos lugares, está gratis, en unos sitios está gratis, entonces es una muy buena herramienta, trae muchas Biblias, y cuando digo muchas es muchas Biblias, muchas traducciones, y trae comentarios, trae también diccionarios, trae concordancias muy buenas, una concordancia strong, muy buena. Entonces, cuando yo pierdo de vista algún pasaje, literalmente escribo la palabra en esa y ahí sale todos los lugares donde aparece esa palabra. Entonces, es muy, muy buena y muy... No, tiene bastantes recursos, bastantes recursos. Entonces, les pido ahí que puedan enviarme sus correos para después mandarles el archivo. No es más o menos grande, pero se puede instalar en casi cualquier computadora se puede instalar. Así que si algunos ya lo tienen, listo, ¿verdad? Excelente. Solo vamos a ver la parte de cómo usar. Entonces ahí va a ser otra herramienta también para esto, ¿verdad? Para el método de estudio bíblico. Así que, bueno, dejando que la Biblia nos enseñe. Esa es la frase y la meta, ¿verdad? de esta clase. Ya tengo varias de las primeras 3 tareas, ya me las enviaron, también de los resúmenes. Si alguien me los ha enviado a un correo y yo no le he dado el reenvío de tarea recibida, entonces vuélvamelos a enviar, por favor, porque significa que todavía o se fueron a la papelera o se fueron al correo no deseado, pero vuélvanlos a enviar, por favor. Si alguien no le ha dado, me dice, no, hermano, usted no me ha revisado mi tarea, no me ha dado responder. Bueno, es que no me ha llegado todavía, hermano. Entonces, vuélvanmelo a mandar y con gusto ahí eh, le doy, ¿verdad? Ahí responder. Entonces, no sé si apunté aquí bueno, no lo apunté aquí. Pero si a alguien le falta, está pendiente de las tareas, ahí las puede mandar los resúmenes, las lecturas, ¿verdad? Las lecturas. Y ya, gracias a Dios, hemos hecho 3 tareas. El ejemplo de observación de Jeremías 1, después el taller de observación de Hechos 17 y la semana pasada ahí completamos la parte de el ejemplo de interpretación de Jeremías 1. Y hoy en la clase vamos a hacer el taller de interpretación de Hechos 17. Por eso era importante ir trabajándolo, pero como lo he hecho en las clases anteriores, mi idea es que cada vez que repasemos, ustedes vayan pensando en qué cosas vamos a ir implementando en nuestro estudio, ¿verdad? Entonces,
El método inductivo, como ustedes ya saben, se compone de 3 partes: observación, interpretación y aplicación. La observación es qué dice el texto, interpretación es qué significa el texto y la aplicación es qué debo hacer. Aquí está la secuencia: primero observación, después interpretación y después aplicación. La observación, vemos los detalles, la gente, los lugares, los eventos, circunstancias. Ahí es investigar todo, ¿verdad? Como les mencioné, ¿verdad? Fíjense que gracias a Dios me permitieron predicar este domingo que pasó y estuve enseñando acerca de Josué capítulo 8, cuando Josué, después de haber pecado, después del pecado de Acán, que lo descubren, que van a la ciudad de Ai y después mueren 36 guerreros del pueblo de Israel, y después de que hace el juicio, muere Acán, y después de eso viene el capítulo 8, ¿verdad? Entonces ahí eh, la todo, ¿verdad? Me tocó explicar, son 35 versículos, ¿verdad? Que me tocó enseñar el domingo, pero hice algo, bueno, en la parte de observación, hice esto. Me hice la pregunta, ¿verdad? Bueno, 12,000 personas eran los que murieron. Bueno, Israel derrotó a la ciudad de Ai, y como parte de eso, nadie murió del pueblo de Israel. Eso es una gran victoria. Lo otro es que 12,000 personas del pueblo de la ciudad de Ai y Betel también, que está ahí cerquita, fueron, ¿verdad? Murieron en aquella oportunidad. Entonces me surgió una pregunta: ¿por qué Dios permite que mueran esas personas? Entonces ahí hicimos una bonita investigación, gracias a Dios, y buscamos, ¿verdad? Bueno, cuando Dios le da la promesa a Abraham en Génesis, ahí le dice, ¿verdad? Todavía no ha llegado al colmo la maldad del amorreo. Y ahí empieza a decir, pero después de 400 años tú vas a ir y lo vas a conquistar. Tú vas a vivir en esa tierra. Entonces, desde ahí está la promesa. Primero, porque ellos son malos. Después, en Éxodo y en Deuteronomio, Éxodo perdí la cita, no sé si es 6 o 7. Deuteronomio sí es 7, pero en ambos pasajes se menciona que cuando ellos tienen que ingresar a la tierra prometida, tienen que destruir y quemar todo lo que hay allí en las ciudades donde ellos van a conquistar. ¿Por qué? Porque ellos son idólatras. Tienen que destruir las imágenes de acera, tienen que destruir todo lo que hay allí de idolatría. Y en algunos casos les dice, ¿verdad? Como en la ciudad de Jericó, les dice que todo lo que está ahí es anatema. ¿Por qué? Porque todo era corrupto, ¿verdad? Todos estaban malos, todo era pecado. Entonces, le llegó el juicio a todos esos, ¿verdad? Los amorreos, los fereceos, los ceneseos y todo eso. Entonces, pero después hicimos la observación y todo eso, ¿verdad? Entonces, todo, y después que fueron a adorar al monte Gerizim, el monte Ebal, y después la repetición de la ley. Entonces, me centré en esto. Como yo estaba enseñando la clase, dije, no, si me sale la oportunidad de predicar, vamos a tener que hacer todos los pasos. Pero entonces ahí estudiamos los lugares, los eventos, cuánto viajó el pueblo de Israel, cómo fue la estrategia que Dios utilizó. Así que estuvo bien desafiante para mí. Entonces, gracias a Dios, ¿verdad? Pudimos implementar esta parte. Así que sí se puede. ¿Requiere más tiempo? Sí, requiere más tiempo, porque no va a usted a 35 versículos, no lo va a poder resumir así rapidito, ¿verdad? Y la idea es darle alimento sólido a su gente, ¿verdad? Entonces, o a usted mismo. Entonces, hay que gastar bastante tiempo en esta parte de la observación. Y ahí hicimos las preguntas, ¿verdad? ¿Quiénes eran? ¿Dónde?
qué, dónde, cuándo, cómo y por qué, ¿verdad? Cuál también. Entonces, así que ténganlo ustedes en su mente, ¿verdad? Cada vez que se les presenta la oportunidad de poder enseñar y todo, este es como su punto de partida, ¿verdad? Analizar el contexto y a modo de testimonio les digo, ¿verdad? Me tocó leer todo otra, ya había predicado acerca de Josué 3, el cruce del río Jordán, pero otra vez me tocó, ¿verdad? Volver a leer todo el libro. Pero es muy fácil, yo lo siento muy fácil, ¿verdad? Cuando lo pongo en audio y yo lo voy leyendo después. Entonces es muy fácil, muy práctico y así uno lo lee todo el libro de una sola sentada varias veces, ¿verdad? Entonces, les voy a dejar ese tip también ahí, ¿verdad? De poder. Y creo que algunos pastores también tienen ahí una Biblia que está en audio en uno que estuvieron regalando. Muy práctico también. Después de analizar el contexto, en la observación ustedes tienen que leer, ¿verdad? Todo el contexto. Y si leen todo el libro, ahí tienen el contexto general de todo. Entonces, muy bueno, desafío, ¿verdad? La estructura, leer las palabras principales, todos los puntos y todo eso, ¿verdad? Sí, histórico y todo tipo de idioma, todo lo demás. Y las preguntas clave, ¿verdad? ¿Quién, qué, dónde, cuándo, cómo y por qué? Este de los materiales que le habíamos mandado, si lo pueden imprimir cada vez que ustedes estudien la Biblia, allí tienen una línea de tiempo. Desde Adán, por Noé, por Abraham, por Moisés. Déjenme ver si tengo aquí el puntero. Pero la idea es poder. Aquí están las anotaciones. Entonces, aquí de que ustedes van desde Adán, después pasan a Noé, pasan Adán, pasan Noé, pasan Abraham, pasan Moisés, pasan David, después pasando ahí por los jueces, Esdras, los profetas, después llegar ahí al tiempo de Jesús, los discípulos, las cartas, el principio de la iglesia, hasta llegar a Apocalipsis aquí, ¿verdad? Entonces es un muy, muy bonito guía todo esto, ¿verdad? Así ustedes ya se ubican en los temas que salen aquí abajo. Entonces, muy, muy bueno todo. Y ahora, vamos a ver. Y este otro es temas, ¿verdad? La creación, caída del pecado, promesa del Redentor, eh, todo ahí bien dividido el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y cómo, ¿verdad? Usted puede ir específicamente a alguna parte y ver de qué está hablando, ¿verdad? O cómo puede encontrarlo más fácil. Entonces es una muy buena herramienta. Ahí está en su material, página 143. Bueno, ahora en la parte esta de... Vimos esto, ¿verdad? Que el método inductivo, un ejemplo, es como la observación. Algo similar a la observación es en la construcción de una casa. Que usted en la construcción de una casa busca todos los materiales, va, compra, busca, cotiza, hace los planos también, cotiza en varios lados de todo. Entonces, en la construcción de una casa, la observación es toda la compra de todos los materiales y
y los planos y todo el diseño. Ya la parte de interpretación consiste en construir la casa. Usted está construyendo su sermón, está construyendo su estudio, entonces ahí va en la interpretación. Y luego, ya la parte de la aplicación es cuando ya habita en la casa, ¿verdad? Cuando ya habita en la casa, esa es ya la parte final, ¿verdad? De este método, de la aplicación. Entonces hoy vamos a repasar, ya es hora, vamos a repasar entonces la parte de interpretación, que la idea es poder determinar la intención que el pasaje tiene para su audiencia en general y específica para aquel momento, pero en general para todas las personas. Y vamos a buscar un principio bíblico para una situación similar. Poniendo ahí como ejemplo, ahora se me viene a la mente la parte esta de Josué capítulo 8. Dios no nos va a mandar, le dije a la gente, a las hermanas, Dios no nos va a mandar a matar gente que no cree en Dios, hoy en día, o gente que es mala. Dios no nos va a mandar a hacer eso. Pero yo sí puedo agarrar un principio bíblico de esa historia, ¿verdad? Entonces, en una situación similar. ¿Y cuál era la situación similar? Es que el pueblo tenía miedo de volver a hacer lo que Dios decía. Entonces allí, ¿verdad? Nos fuimos por esa parte y vimos una situación similar que nosotros podemos enfrentar y el principio bíblico ahí. Hay que orar y hay que dejar que Dios nos guíe para ver cuál es el principio bíblico, ¿verdad? No debemos ser usados por el maligno para engañar. No sé si ya les envié el link de una predicación de Germán Ponce. Bueno, ya se lo voy a mandar entonces ahorita, porque para que ustedes lo analicen y lo puedan también, ¿verdad? Ver cómo una persona puede dejarse, no puede, o sea, puede agarrar textos aislados y poder desviarse, ¿verdad? De todo el texto original y cómo es, ¿verdad? Todo. Entonces, ahí lo voy a enviar ahorita para que les llegue ahí después cuando terminemos la clase. Y después le voy a decir qué vamos a hacer con ese texto, ¿verdad? Bueno, ahí les va a llegar despuésito. En la interpretación, ¿qué significa el texto? Buscamos descubrir la situación original bíblica. Recuerden, sí, toda la escritura es inspirada por Dios. Sí. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Sí. Entonces, ¿qué significa? Que para los receptores originales, digamos Mateo escribió para los judíos, mostrando a Jesús como rey. Entonces, la genealogía, Mateo 1 empieza con una genealogía, ¿verdad? Para ver de dónde viene, para ver el árbol genealógico de Jesús, para ver los descendientes de Jesús y decir, Jesús tiene derecho a ser el rey de Israel. ¿Por qué? Porque cumple con el primer requisito, que sea un descendiente de David y que sea un descendiente directo, ¿verdad? de David y hijo de Abraham también. Entonces, ahí está, ¿verdad? Por eso empieza dando esa parte. Entonces, cada uno de los pasajes en Mateo iban dirigidos a los judíos, iban pensados en los judíos, pero también nosotros podemos sacar una aplicación de ese mensaje, ¿verdad? Pero teniendo en cuenta a quienes les estaba escribiendo primero, ¿verdad?
y después de tener en cuenta a quienes le estaba escribiendo primero, con mucho cuidado sacar un principio bíblico general para todos. Eh, Fíjense que es interesante, ¿verdad? Cuando Jesús enseña y, y muchas personas dicen, ¿verdad? ¿No? Cuando estaba yendo por las viñas, estaba enseñando algunas parábolas, algo así, la parábola del sembrador, muy probablemente iban por los caminos y miraban a un sembrador. Y entonces Jesús les enseñó, miren, así como el sembrador que tira y todo. ¿Por qué? Porque estaba viendo a la gente que estaba en ese contexto también. Era un contexto agropecuario ahora. Ellos tenían mucha... eh, su idea, ¿verdad? Era eso, el campo. Entonces tenemos que tener cuidado, todo lo que va dirigido para ellos, pero hay un principio bíblico general. Yo tengo que descubrirlo. Entonces tengo que comprender la situación y la gente bíblica original y después identificar el mensaje comunicado a esa gente en ese tiempo. Luego de que ya tengo definido yo la gente original y el mensaje para ellos, luego voy a formular un principio que va a resumir todos los hechos, toda la observación que yo hice, que se va a aplicar a una situación similar en cualquier época. En cualquier época. Entonces, ahí para tener en cuenta, el principio es una frase, ¿verdad? Es una frase. Puede ser una advertencia, esa frase, puede ser una promesa, puede ser un reto, o etcétera, ¿verdad? Una pregunta. Lo importante es comprender la situación original y determinar si es similar o no en la actualidad. Aquí va a requerir mucha práctica, porque no es, ya aprendí uno, ya lo puedo hacer. No, hay que practicarlo, hay que practicarlo, hay que desarrollarlo. Hay que pedir oración de Dios, la guía del Espíritu Santo, para poder, ¿verdad? Estudiarlo más fácil y compartirlo también más fácil. Aquí hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Hay un tema principal. Bueno, como les mencioné, cada una de nuestras Biblias tiene un título ahí, ¿verdad? La pasión de Cristo. Entonces, y ahí va el tema central que ellos dijeron, que ellos encontraron, pero tal vez no es el que nosotros encontramos. Pero, ¿por qué? Porque obviamente, bueno, creo que ya la mayoría de ustedes lo sabe, los títulos de la Biblia no son inspirados por Dios, sino que esos títulos, gente muy estudiosa, los agregó después. Y lastimosamente, ¿verdad? Algunos de los títulos no concuerdan con todo el pasaje, dependiendo de la Biblia que ustedes tengan, ¿verdad? Pero hay otras Biblias que sí, ¿verdad? Concuerda, está más dividido. Aún la lista de la división de capítulos y versículos no es inspirada por Dios, porque antes se escribía todo seguido, todo pegado, ¿verdad? Entonces fue hasta que una persona, creo que en el 1500, algo así, empezó a dividirlo por capítulos y después se dividió por versículos para poder estudiarle y que fuera más práctica, ¿verdad? Pero entonces yo tengo que saber que los títulos no son inspirados por Dios, los que tiene nuestra Biblia. Pero sí, hay gente muy preparada, muy estudiosa, que ha invertido mucho tiempo y que puede ser una guía el título que aparece en su Biblia, pero no necesariamente es el título que yo le voy a dar a ese pasaje. Entonces ahí tener cuidado con eso, ¿verdad? Pero sí, si usted le estudia el pasaje, lo que el escritor quería decir, muy probablemente también es el punto central y que es lo mismo que Dios quería decir también. Casi siempre el punto central está muy claro. Si no, el contexto puede ser un indicador y puede darnos las palabras claves. Entonces, estas son dos preguntas básicas que tenemos que desarrollar cada vez que hacemos interpretación. Hoy lo vamos a hacer ahí con Hechos 17. ¿De qué trata
¿De qué tema está hablando el autor? Hechos 17, ¿de qué tema está hablando? Ya tengo que tener ahí. ¿Qué está diciendo acerca de ese tema? Entonces, esa es la meta en la interpretación. El tema es tal. ¿Qué está diciendo acerca del tema? Esto. Y eso se resume en una frase. ¿Cuál es el tema? Y en una frase. ¿Qué está diciendo acerca del tema? Otra frase. Y lo que lo que estudiamos en la clase pasada, hay principios generales, la Biblia no tiene errores. Fíjese que estudiando eso encontré una página que se llama Los errores de la Biblia. Pero eh, yo pensé, ¿verdad? No, los errores de la Biblia, no. Pero fíjese que son contradicciones de la Biblia, se llama la página. Ahí se las puedo mandar ahí. Pero me gustó porque lo que tiene no son, es una explicación a las contradicciones bíblicas, aparentes contradicciones bíblicas. Entonces es bueno porque allí uno puede determinar eh, que la Biblia no tiene errores, sino que a veces es una falta de información y que yo digo tiene un error, pero en realidad no, ¿verdad? Principios gramaticales, historiales, teológicos y todo eso. Entonces, eso lo vimos en la parte de interpretación ahí. Entonces, hay una pregunta. A mí me tocó, ¿verdad? Cuando estaba estudiando, hice la observación y bueno, hice primero la interpretación y dije, ¿qué distancia hay desde cuando luchó el pueblo de Israel hasta donde fueron a adorar? Yo dije, no, hay que buscarla, porque estaban en una tierra nueva para ellos, pero fíjense que ellos tenían que adorar y Dios le había dicho en Deuteronomio 28, Deuteronomio 27 y Deuteronomio 28, Dios le había dicho al pueblo de Israel dónde tenían que ir a adorar y Moisés lo dejó escrito, en el monte Ebal y en el monte Gerizim. Allí tienen que ir a adorar a Dios. Y en la primera oportunidad derrotaron al pueblo de Ai y fueron 32 kilómetros al norte, de 30 a 40 kilómetros al norte. Y allí adoraron a Dios. Entonces, ¿me faltaba a mí? Sí, me faltaba. ¿Qué fue lo que hice entonces cuando me falta información? Voy y hago la observación. Vuelvo a comprar más materiales para la construcción de la casa. Listo, vuelvo y vuelvo. Si me hace falta una pregunta, voy, hago la observación y después, ¿qué significa eso? Ahí tenía otra pregunta. ¿Qué fue lo que dice ahí que toda la ley la leyeron a todo el pueblo? Y yo me hice la pregunta, ¿cómo Josué pudo leer toda la ley? Y ahí dice, estaban los hombres, las mujeres y los niños. Y a todos les leyó la ley. Y yo, les leyó Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Pero no, ahora, ahí menciona que escribió la ley también como algo así como los 10 mandamientos ahí sobre el altar. Pero también, ¿verdad? Las bendiciones y las bendiciones por obedecer la ley y las maldiciones por desobedecer a Dios. Entonces, ahí digo, bueno, ahí tiene sentido ya, leyó esa parte, ¿verdad? Pero ¿cómo leer a 2 millones de personas, que era el pueblo de Israel? Entonces, es fácil, ¿verdad? Se divide por grupo. Bueno, sí, en ese lugar hay como una especie de anfiteatro, dicen ahí, natural, porque está el monte, y entonces muy probablemente se pudo haber puesto arriba del monte y de ahí hablar hacia todo el grupo de gente abajo, ahora en el valle. Pero no había micrófonos. Entonces digo, bueno, otra opción puede ser dividirlos en grupos y que tal persona vaya leyendo o repitiendo a grupos más pequeños, ¿verdad? Cada una de las tribus y todo así. Puede ser una opción. Pero dice ahí que Josué dio la orden que todos lo leyeran y mandó que se lo leyeran también al pueblo. Entonces, ¿qué significa? Josué leyó una parte y después otras personas leyeron todo lo demás, ¿verdad? Para grupos pequeños y que todos lo entendieran.
Bueno, continuamos aquí. Examinar cuidadosamente las observaciones. Esto es lo que habíamos dicho de la interpretación. Entonces, si ya hicieron la interpretación de Jeremías capítulo 1, ya tuvieron que haberlo enviado ahora. Y lo que vamos a hacer ahora, gracias, hay buen tiempo, vamos a dividirnos en grupos y vamos a hacer el taller de interpretación de Hechos 17 del 1 al 10a. Entonces, página 144 de su material y 145 la vamos a desarrollar ahora. Entonces, vamos a dividirnos en grupos, vamos a leer de nuevo Hechos 17 del 1 al 10. Vamos a ver nuestras preguntas de observación, cuáles son las preguntas que nosotros hicimos ya. Y ahora vamos a hacer la interpretación. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿A qué se refiere el pasaje? Pero la parte central que vamos a hacer es esto. Examinar cuál es el contexto del pasaje. Examinar la audiencia original, a quien iba dirigido el libro de Hechos o a quien está hablando. Cuál fue la situación original y otros datos ahí que sacamos. Si quieren tomarle una foto, pero esto es lo que queremos lograr ahorita en esta parte de el taller de interpretación de Hechos 17 del 1 al 10. Encontrar el tema del pasaje. ¿Qué dice Lucas acerca de ese tema? Después encontrar un punto principal, un punto central, ¿verdad? Vamos a ver cuál es el flujo de pensamiento, o sea, cómo se desarrolla todo el tema. Y después las preguntas que significa y concluir en eso, un principio bíblico general para todos los tiempos de ese pasaje. No sé si se entiende la tarea, pero si tienen ahí su material, busquen ahí la página. Bueno, lo voy a poner aquí, ¿verdad? Lo voy a mandar ahí al chat. Página 144 y 145 de su material. Vamos a ir contestando cada una de las cosas que se nos piden. Bueno, aquí es la aplicación, aquí entra. Vamos a guardar la pantalla y vamos a ver si no se traba la grabación, se los envío ahorita. Bueno, vamos a dividirlo antes de hacer eso. Vamos a dividirnos en grupos. ¿Quién puede leer el pasaje de nuevo, por favor? Hechos 17 del 1 al 10. Leerlo en voz alta, así, y todos vamos llevando la lectura. Dice Pablo y Silas en Tesalónica, ¿eh? Sí. Ok. La versión que tengo es Mundo Hispano. Algunas letras, palabras son diferentes. Dice, atravesaron por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica donde había una sinagoga de los judíos. De acuerdo con su costumbre, Pablo entró a reunirse con ellos y por 3 sábados discutió con ellos basándose en las escrituras, explicando y demostrando que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos. Él decía, este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Y algunos de ellos,
se convencieron y se juntaron con Pablo y Silas, un gran número de los griegos piadosos y no pocas de las mujeres principales. Entonces los judíos se pusieron celosos y tomaron de la calle a algunos hombres perversos y formando una turba alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jason. Procuraban sacarlos al pueblo. Como no los encontraron, arrastraron a Jason y a algunos hermanos entre los gobernadores de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, y Jason les ha recibido. Todos estos actúan en contra de los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. El pueblo y los gobernadores se turbaron al oír estas cosas, pero después de obtener fianza de Jason y de los demás, lo soltaron. Entonces, sin demora, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas de noche a Berea, y al llegar ellos ahí, entraron en la sinagoga de los judíos. Perfecto. Gracias, hermano Nahum. Bueno, vamos a leerlo de nuevo. Vamos a leerlo de nuevo. No, pero ya lo leímos una vez. No, la idea es, mientras más familiarizados estamos con el pasaje, vayamos pensando en las preguntas de observación primero. ¿Cuáles le hicimos? ¿Qué, cuál, cómo, dónde, cuándo, por qué? Vayamos pensando en eso. Leámoslo de nuevo. ¿Quiere leerlo de nuevo, hermano Nahum, o otra persona quiere leer? Si hay alguien que lo quiera leer, ¿verdad? Para que todos participemos, sería bueno. Pasando por Antípolis y a Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y las mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron a la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravieron los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Muchas gracias, hermana, muchas gracias. Ahorita vamos a... Justo se había ido... hermana
hermana Lidia. Entonces ya la tenemos aquí de nuevo. Bueno, entonces vamos a leer el pasaje. Bueno, ya lo leímos, perdón. Ahora vamos a... Pero pregunta, pastor. sí. Una pregunta. ¿Es Jason o Jason? Fíjese que es un nombre griego. Entonces creo que más va por el lado de Jasón. De Jasón. Entonces ahí lo vamos a... Ahorita le respondo. No tengo clara la respuesta, pero lo vamos a buscar y se lo vamos a hacer llegar ahorita. Entonces, bueno, vamos a tener media hora, 40 minutos. Voy a enviar aquí al chat, creo que lo puedo enviar ahorita, para que lo miren todas las preguntas. Y ahí lo vamos contestando. Y lo voy a enviar al chat de WhatsApp también para tenerlo ahí y que ustedes sepan cuál es el procedimiento y qué es lo que vamos a hacer. Pero como dice ahí, es página 144 y 145. Listo, yo voy a estar entrando a cada uno de los dos, vamos a hacer 2 grupos y ahí vamos a ir desarrollando el taller de interpretación de Hechos 17. Listo, nos vemos entonces en un ratito. Join. Denle en unirse ahí, join.